de tercer año en enfermería. Bien, vamos a ver lo que es bases disciplinares, hacer un repaso por algunos temas, lo que más le dificulten. No sé si tenían alguna duda en específico, yo sé que mañana tienen el recuperatorio, así que estaría bueno saber en qué fallaron en el parcial. Si me quieren comentar, si pueden hablar, buenísimo. Imagino que como tienen mañana el recuperatorio, algo ya habrán leído, o ya lo tienen leído desde el parcial. Ok, bien, de Leininger, buenísimo. ¿Qué otra duda tenés con alguna otra teórica o solamente con Leininger? Habla Andrea, no hace falta que levantes la mano. Yo tuve un problema también con el mismo tema, sobre el tema del sol naciente, si se refería a cuidado o a salud. Muchos respondieron salud, decía que estaba bien, y otros que respondieron cuidado decía que estaba mal, pero en el cuadernillo dice cuidado. Bien, ¿me podés caracterizar en qué parte del cuadernillo se encontraba? Yo me estoy manejando con el cuadernillo que tienen ahora, porque el mío ya es viejo. Si me decís la página, buenísimo. Ahí se entró más gente, así que genial. Cualquier cosa, las chicas que recién entraron pueden dejar ahí su duda que tengan directamente en el chat y la vamos a tratar de resolver todos juntos. Por si alguno sabe, también puede agregar. Sí, no vaya a ser que algo que no me acuerde yo, lo podemos aprovechar también. Si alguno entendió el tema. En la página 35 sería, que es metodológico. Bien, bien, en la que indica lo siguiente: desarrolla un modelo en forma de sol naciente en el cual simboliza la salida del sol, es decir, cuidado. La mitad superior del círculo representa los componentes de la estructura social y factores sobre la visión del mundo que influyen en los cuidados y la salud a través del lenguaje y el entorno. Estos factores influyen sobre los sistemas populares, profesionales de enfermería, profesionales y de la enfermería que se encuentran en la mitad superior del modelo. Las dos mitades juntas constituyen el son completo, que representan el universo que los enfermeros deben tener en cuenta para poder apreciar los cuidados humanos y la salud. ¿Qué es la duda que tenías del parcial? Me habías comentado recién que algunos pusieron salud y otros cuidado. Claro, porque en el cuadernillo dice que se refiere al cuidado. Pero ¿qué pasa? En el parcial, los que marcaron cuidado, a muchos se los marcaron mal y otros marcaron salud y lo pusieron bien y quieren entender como que cualquiera de las dos estaba bien. Quería saber si es así. Si en el cuadernillo marca cuidado, es cuidado. ¿Vos pudiste revisar el examen? Yo revisé el examen, puse salud porque me había confundido, que me di cuenta apenas salí de parcial, pero después, con mi compañera, ella puso cuidado, se la marcaron mal y a mí no, me dijo que estaba bien, incluso le pregunté y me dijo que no, que estaba bien. Ok. La realidad es que es cuidado. Por eso me confunde. Si después tu compañera habló con algún docente o algo respecto a por qué le corrigió de que estaba mal, buenísimo. Porque ahí ya no sabría decirte del tema de lo que es en el parcial, cómo lo tomaron los docentes. Pero como indican en la bibliografía, indica Claro, cuidado. claro, es lo que ella discutió con el docente, después se lo tomaron con que estaba bien, pero que salud también estaba bien, entonces como que no me queda claro si voy a responder uno u otro, de que me pongan bien o mal. Bien, si tenés que responder uno, yo elegiría cuidado. ¿Sí?
En todo caso, lo que está en la bibliografía. Si llegás a esta mar, pedís la revisión e indicás que como indica en la bibliografía, es cuidado, como hizo tu compañera y se lo remarcaron que está bien, luego de haberlo ido a discutir. Yo tomaría eso, porque es en base a lo que ellos evaluaron y si hay algo que evaluaron correctamente. Bien, se metió más gente, así que buenísimo. No sé si alguien tenía dudas en especial con algo, y si no, vamos pasando por los temas, viendo si hay algo que les costó estudiar. Hablen por micrófono, no hay problema. Así por lo menos hacemos el grupo de estudio más dinámico. Y si hay algo que les cueste con las fechas, qué fue lo que le erraron en el parcial, como decía Andrea, que tuvieron lo mismo con el sol naciente. No me acuerdo, no sé cuándo fue la revisión. ¿Vos, Emanuel? Ah, el lunes, responde la compañera. Bueno. ¿Alguien sabe más o menos, vos, por ejemplo, Agustina, qué es en algo que te pudiste haber equivocado, no sabías responder? Yo para que lo busquemos ahora, lo leamos, lo entendamos de la mejor manera, más sencilla. Bien, tengamos en cuenta entonces Leininger y Jean Watson. Bien, buenísimo. Tengamos en cuenta que Leininger, siendo una de las teóricas, recordemos que las teóricas son aquellas profesionales, bueno, aquellas enfermeras que aportaron teorías dentro de lo que es la historia en la enfermería, que es en lo que se basa bases disciplinares, que son las bases y los fundamentos de nuestra profesión, que básicamente habla de la enfermería transcultural. Yo no sé si había alguna pregunta en concreto del examen que les dificultó el Leininger, si le pueden dejar ahí algo que les haya sido confuso, pero como tal indica la enfermería transcultural, habla del cuidado en todas las culturas, siempre respetándola, respetando la creencia de cada una, en cada una de sus distinciones y diferencias. Lo que me quedaría de la enfermería transcultural, si tienen el libro ahí a mano, es principalmente el objetivo, que busca lograr conocimientos y práctica en enfermería profesional, tenga una base cultural y una conceptualización, una planificación y una aplicación basada en la cultura, en cada una de las culturas que se puede encontrar. Recordemos que el concepto de cultura es lo que hacen y piensan las personas, cada sociedad hace y piensa de manera distinta muchas veces, o en diferentes casos puede variar. Después tenemos Jim Watson, que Jim Watson destaca por cómo es el cuidado. Es lo que buscamos en el cuidado, que indica que el cuidado es la expresión máxima de empatía de una persona. Es algo que menciona Jim Watson, que es con lo que yo diría que se tiene que quedar demasiado porque es una de las cosas más importantes que comenta y que expresa desde su experiencia. Si alguien quiere hablar, puede hablar tranquilamente. Que quiera sumar algo, decir, preguntar.
¿Ustedes lograron entender todas las teóricas? ¿Entendieron bien el proceso de etapas y transiciones que tuvieron la enfermería? Una consulta. A mí lo que se me mezcla es en las funciones de enfermería, la función de administración y de investigación. Se me mezclan esas dos. Bien, funciones de administración. Cuando hablamos de funciones de administración, entra la función en donde cómo se administra, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si yo estoy en un hospital y soy jefe de enfermería y tengo que administrar los tiempos, administro los tiempos de los cuidados, los tiempos en los que mis enfermeros van a dar esos cuidados con los pacientes, las cantidades de pacientes que debo administrar, eh, administrar los recursos humanos que yo tengo, el equipo, el material con el que me voy a manejar. Toda esa parte entra dentro de la administración y de la gestión. Ahora, la investigación, tal como indica, es investigar problemáticas actuales por las cuales puedan suceder ciertos fenómenos, por ejemplo, de por qué hay tal enfermedad recurrente o tales procesos infecciosos en el hospital y mi investigación se basa en cómo resolverlas, cómo se relacionan estas enfermedades infecciosas en el lugar donde yo trabajo. Con un grupo de investigación voy a investigarlo y proyectos de investigación en todo caso. Una se encarga de la administración tal como indica y de la gestión y otro indica de la investigación a la hora de yo buscar sobre algo que me cause interés. Puede ser dentro de un hospital, como puede ser por fuera, puede ser sobre algún proceso, por ejemplo, en la pandemia. Eh, ¿Por qué tales grupos sectarios lograban infectarse con el COVID? ¿Qué relación tenían con el lugar donde estaban, con su entorno, etcétera? No sé si te quedó más claro ahí, Andrea. O sea, la administración y la investigación son dos funciones totalmente distintas. Sí, sí, ahí sí. Ok, buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna duda. Lo importante acá de base disciplinar es entenderlo por etapas, como una línea histórica, que yo siempre sugiero que es lo mejor para hacer, en donde en cada parte de la línea histórica uno sepa explicar qué es lo que sucede, cómo empieza la enfermería, las épocas primitivas, en las antiguas civilizaciones, todo como está remarcado en el libro, que tiene sus diferentes etapas, en la etapa moderna, cómo se veía la enfermería en cada momento. No siempre la enfermería se vio como una profesionalidad, como parte de una carrera universitaria. Antes directamente la enfermería, si empezamos desde los principios de los tiempos, fue siempre la mujer como cuidadora en el hogar, donde luego fue avanzando, donde mucho en el mundo occidental visualizamos cómo la religión afecta y tiene un impacto dentro de nuestra carrera y mucha de la enfermería misma que fue siempre de la mujer, mientras lo sigue siendo, también se relaciona, interfiere la iglesia, como por ejemplo las diaconisas, donde estuvo Flores Nightingale, aquellas mujeres que estaban al cuidado y al servicio del pueblo, pero era el cuidado en base a sus creencias, en base al pensamiento de que las enfermedades surgían por magia, por maldiciones, por pecados, etcétera. Bien, Villalobos. Villalobos suele resultar un poco difícil, así que vamos a agarrar Villalobos, no hay ningún problema. Si me dan un segundito. Lo importante es eso. Villalobos, así como la historia de la enfermería, es poder dividirlas por etapa y por función, porque lo que Villalobos hace es todo ese conjunto de diferentes funciones, dividirlas y dividirlas en qué momentos aparecieron cada una, así como la administración, la investigación, la práctica, etcétera.
Bien, ahí aprovechando que tenemos el libro, vamos a buscarlo. Si alguien encuentra rápidamente la página, buenísimo. En la página 59, ¿puede ser? 59, perfecto. Ahora ahí busco. Discúlpenme, no estoy acostumbrado a la actualización de la bibliografía de bases, que lo tiene distribuido de manera distinta. Años anteriores. Bien. María Mercedes Durán de Villalobos. Acá tenemos desarrollo investigativo y teórico de enfermería como tal indica. Y como dije anteriormente, lo que hace Villalobos es profundizar investigativamente en todo lo sucedido dentro de la enfermería, las funciones, dividido por etapas, que tenemos las 4 etapas, que son la práctica, la educación y administración, la investigación y las teorías de enfermería o desarrollo teórico. ¿Sí? Tal como lo está indicando. Lo que pueden aprovechar mucho acá es las etapas que tienen divididas por años, que tenemos del siglo XIX hasta el siglo XX, que indica 1938, de 1938 a 1950, de 1950 a 65 al 70, y del 65 al 70 también entra lo mismo, la parte del desarrollo teórico. Por etapa, mi sugerencia y la mejor manera para estudiarlo es aprender qué es lo que sucede. Tenemos la etapa práctica, donde lo que podemos entender que es la práctica de la enfermería, de cómo se organizaba, quiénes daban esa práctica, en qué lugares, etcétera. Menciona las características, la composición eminentemente femenina de la profesión. Ya tenemos primera característica de esa etapa. Entender que las prácticas, que la profesión se daba por mujeres y que la formación no era en una escuela de enfermería, facultad, tecnicatura, etcétera, sino que la educación era en el hospital y la persona que le enseñaba a la enfermera no era una enfermera directamente, sino que se daba muchas veces por otro profesional, como lo indica acá, muchas veces médicos. Tenemos que entender que en la parte práctica del siglo XIX al siglo XX, que es hasta 1938, muchas de las acciones realizadas por enfermería y todos los cuidados brindados, las propias enfermeras no tenían argumento alguno de por qué lo hacían. Yo coloco una vía porque me lo indican y limpio porque me lo indican. No es coloco una vía porque tengo que pasar tal fármaco por este tipo de vía, tengo que higienizar la herida antes de colocar la herida porque puede haber una infección, etcétera. Entonces, no había una argumentación del por qué se hacía, sino que más que nada era el realizarlo en base a lo que nos indicaban un médico en ese momento. También entendamos que el patriarcado afectaba bastante a lo que es nuestra profesión. Como lo indica ahí, ya lo dije anteriormente, tenemos la mujer que compone la enfermería y el hombre que compone los puestos más jerarquizados, que son los médicos. Y en ese escalafón, en esa época. Hasta ahí podemos entender la primera etapa, que no solamente eso, sino que, como lo indica, con todas las características, tenemos la característica que menciona acá, que es utilizar a instructores o estudiantes dentro de lo que es la enfermería como fuerza laboral para cualquier otra función, no solamente para el cuidado de pacientes, sino ya sea para el para la organización
de algún recurso que no era necesario, que no era tarea, limpieza, etcétera, cualquier tipo de servicio o tarea que que no correspondía a la enfermería, era dada hacia las mismas mujeres como uso de la fuerza laboral. Y ahí mismo también indica la otra característica, que es la manipulación de las enfermeras en beneficios de otros grupos profesionales, ya sea para médicos y administradores hospitalarios. Entonces, entendiendo así, esta etapa tenemos que tener en cuenta que etapa práctica hace referencia a cómo era la práctica del cuidado y quiénes lo daban dentro de la enfermería en esa época, recordemos, siglo XIX a siglo XX, específicamente en siglo XX, 1938. Si hay algo que no me entienden, me pueden preguntar sin problema, me pueden parar, no hay drama, o algo que vean que lo expliqué medio confuso. Hasta ahí la etapa práctica. Después, obviamente, léanlo, vean si lo quieren extender mucho más, pero con los ejemplos que da, rinde una banda para poder entender a qué se referencia esa etapa. Porque después ya tenemos la etapa de la educación y de la administración, de cómo la enfermería se administró de manera educativa y el uso de sus recursos, y la educación que fue un factor súper importante. Cómo la enfermería pasa de pasar a la enseñanza en un hospital por un médico que no cumple la función de enfermero a que la misma enseñanza sea de las profesionales de enfermería y ya en una escuela, no en un hospital. Entonces, yo lo que digo acá es que si van a estudiar esta etapa, así como en la anterior, lean toda la definición que tienen de la etapa, todo su desarrollo, pero para entenderla bien, utilicen los ejemplos que indican las características. Recolección y utilización de múltiples datos sobre enfermería para la toma de decisiones futuras. Es decir, acá tenemos la parte administrativa. Estudios donde los recursos y capacitaciones fueron fundamentales para determinar estándares de atención a nivel hospitalario como de salud pública. Tenemos el ingreso de las primeras enfermeras a cursos posbásicos, ya sea para la maestría, y acá indica fundamentalmente en educación, ya que la enfermería toma otro rumbo, no es solamente práctica en hospitales, no es solamente el ofrecer cuidados hacia el sujeto de atención, sino que además de eso, tenemos la enseñanza, el enseñar yo educar como profesional de enfermería a futuras enfermeras. Se utilizan las teorías que se implementaron y que se aprendieron para nuestra carrera como fundamento. Lo que se tiene que sostener de esta etapa en sí es el desarrollo educativo que tuvo nuestra carrera desde que era simplemente una práctica en los hospitales por una enfermera que era enseñada, que le enseñaba un médico a formarme profesionalmente dentro de una escuela de enfermería y luego incluso tener la capacidad de poder yo enseñar, es decir, irme a una rama educativa y tener una maestría. Entonces, la mejor manera de estudiarlo es así, con las distintas etapas, yo me divido las etapas, las características que engloban esa etapa, que son los ejemplos que me menciona para poder yo entenderla mejor, y así después poder desarrollar bien el concepto que yo quiero elaborar. Hasta ahí esas dos etapas, ahora vamos con las otras dos, no sé si tienen alguna duda. Bueno.
pasamos a las otras dos etapas. Cualquier cosa escríbanme en el chat que lo estoy leyendo. Etapa del desarrollo investigativo. Tenemos 1950, 1965 hasta el 70. ¿Sí? Seguimos en el siglo XX. Acá lo que tenemos que entender dentro de las características o sucesos, tal como lo indica, son cambios curriculares de fondo del plan de estudio. ¿Qué queremos decir con esto? Que el plan de estudio de las escuelas de enfermería cambiaba completamente con nuevas asignaturas, asignaturas con fundamentos actualizados, con teorías actualizadas. Indica también acá la introducción de programas de las humanidades, estadística y metodología científica, es decir, que ya la enfermería empieza a tomar una parte investigativa en el campo científico, es decir, dentro del campo científico ya la enfermería se tenía ya la posibilidad de realizar investigaciones. Es por eso también que tenemos la aparición de la serie periódica de investigación de enfermería en el mundo en el año de 1952. Lo que quiero aclarar con esto, como dije anteriormente, entramos ya a lo que es el campo científico. Y no solamente dentro de lo que es la enfermería, sino abiertamente a todo lo que es el campo de la salud. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia de la enfermería en el campo de la salud? ¿Cuál es la importancia de estos cuidados? ¿Cómo estos cuidados ofrecen, mejoran al sujeto de atención? Ya tenemos un avance bastante grande a lo que es anteriormente la etapa práctica y la etapa educativa. También tenemos aparición de programas académicos de posgrado en enfermería, que también entraban en el desarrollo investigativo, y doctorados. Hasta acá, ¿alguna duda? Una cosa que aclaro acá, que está en el libro, es que indica lo siguiente, dentro de la etapa. Lo voy a leer dentro de la definición del desarrollo investigativo. Después del trabajo curricular y administrativo de las enfermeras, se dieron cuenta que sin investigación sistemática que guiara las decisiones curriculares de enseñanza, aprendizaje y de manejo administrativo, el mejoramiento educativo era imposible. Por lo tanto, en los inicios de la etapa de investigación, Enfermería centró sus esfuerzos de investigación curricular y gerencial. Los temas que iniciaron la expansión investigativa fueron cómo se enseña, cómo se administra, cómo ser líder, cómo organizaría, qué estrategias utilizaría, eficaces. Otros ejemplos que ustedes lo van a ver más adelante en enfermería es un ejemplo muy sencillo. ¿En qué momento, cuánto tiempo debo tardar yo en tal cuidado a la hora de administrar tal cuidado si yo, por ejemplo, tengo que realizar eh, un baño en cama, lo tengo que hacer en un determinado tiempo, si tengo que organizar a los enfermeros o enfermeras del lugar para yo poder distribuirlos por la cantidad de pacientes correctos, sin que sobresalga mucho el trabajo laboral y me dé el tiempo a cubrir todos los rangos, lo tengo que saber hacer de una manera organizada, precisa, sistemática, etcétera. Y no solamente afecta en el campo práctico, que es dentro de un hospital, sino también en el campo educativo, dentro de la enseñanza, dentro de la universidad, escuela, etcétera. Y después ya tenemos la etapa del desarrollo teórico, que es 1965 hasta el 70. Seguimos siglo XX. Acá indica que la definición, eventualmente, las preguntas fundamentales relacionadas con enfermería, su esencia, metas y misión salieron a la luz. Estoy leyendo acá en el libro, ¿no? Un grupo de enfermeras, quienes creían que la teoría debía guiar la práctica, escribieron acerca de su necesidad, la naturaleza de la teoría de enfermería, de cómo los filósofos y epistemólogos entendían la teoría y cómo se debería dar de forma a la teoría de enfermería. Lo que tenemos mucho en esta etapa es cómo aplica todas las teorías que se fueron
cómo las teóricas también aportaron dentro de toda la fundamentación en nuestra carrera. Cómo se desarrolló teóricamente cada una de nuestras funciones. Cómo nosotros interaccionamos con el paciente, con el entorno, cómo nos organizamos según el tipo de sujeto de atención, como la enfermería transcultural, como la enfermería, como la teoría del entorno de Florence Nightingale, donde el entorno va a afectar al paciente. Virginia Henderson con sus necesidades, cómo estas necesidades cubren la salud del paciente y que nosotros debemos ofrecer nuestros cuidados en base a esas necesidades y que una puede verse afectada y si se afecta a uno posiblemente se afecta a las demás. Todas esas teorías de cómo se conforma cada una de... Sí, bueno, todas esas teorías suman a lo que es parte del desarrollo teórico dentro de nuestra enfermería y que fundamentan nuestra profesión. Esto también hace una diferencia muy importante del que antes me refiero siglo XIX, y anteriormente a eso, se realizaban, mejor dicho, cuidados sin ningún tipo de argumentación, nos lo indicaba el médico decía, se hace tal cosa, tenés que higienizar tal parte de la herida en sí, pero no teníamos la argumentación de por qué realizamos esa práctica, para qué, qué es lo que yo estoy evitando si higienizo una zona, si realizo una asepsia, antes de colocar, por ejemplo, una vía, como dije antes. Seguimos con ese ejemplo. A, tengo que higienizar la zona, tengo que tener higienizado el entorno, tiene que ser un entorno en donde el paciente se sienta cómodo. ¿Y cómo afecta todo eso? Mi argumentación de por qué lo estoy haciendo para yo entender dónde también me sitúo y el porqué de cada de las cosas que voy a estar realizando. Eso también vuelve a la enfermería en una parte autónoma en cada una de las cosas que está haciendo. Y es ahí donde interfiere el desarrollo teórico. Hasta ahí con esas 4 etapas. Acá tenemos un par de características de la etapa del desarrollo, que es aceptación de la teoría como un instrumento útil para el desarrollo de conocimiento de enfermería, ya que la teoría surge de los problemas reales y significativos de la práctica y porque la teoría es un instrumento para la práctica y la investigación. Si yo, como dije antes, quiero utilizar la teoría del entorno, que la teoría del entorno, que indica Florence Nightingale, explica un problema real. Yo tenía a los soldados que venían de la guerra de Crimea heridos y se encontraban con un entorno en el cual estaba completamente sucio, sin ventilar, sin luz, los pacientes acumulados. Si yo, por ejemplo, no abarco, sí, la teoría esa misma del entorno hacia esa situación, me voy a seguir encontrando con que esos mismos soldados, si alguno tiene una infección, se enferma, es infecciosa y la puede contagiar, la contagia a otro. Si esa infección surge del entorno, si por ejemplo surge de la oxidación de las camillas con el contacto de la herida en la piel de estos mismos soldados, va a afectar a uno y a todos los demás. Si yo no aplico la teoría, no voy a poder resolver ese problema real. Si yo aplico la teoría como parte de mi instrumento, entiendo que si yo utilizo camillas oxidadas y voy a tener heridas expuestas, posiblemente se infecten. Y posiblemente lo único que esté haciendo allí es acompañándolos hasta la muerte. A diferencia de que si utilizo la teoría del entorno, lo cual me va a servir a mí para que la salud del paciente se estabilice y la persona pueda salir correctamente del estado en el que está. Y no, como dije antes, acompañarlo a una muerte. Es así como el instrumento de la teoría
me va a servir. Con ese instrumento súper sencillo, con esta teoría súper sencilla, que es la teoría del entorno, que abarca un montón de problemas reales y que hoy en día también siguen existiendo, voy a poder encontrar las soluciones a un montón de incógnitas en el hospital, en mi práctica día a día. Y acá indica otra característica que dice claridad sobre la relación teórica e investigación práctica. Lo mismo que acabo de explicar recién, cómo la práctica se relaciona con la teoría. Capaz que me fui por las ramas o los ejemplos, no sé si les sirvieron, el ejemplo que di recién. Si tienen alguna duda o las confundí más de lo que estaban confundidas. Y me dijeron también que preguntaban muchas fechas dentro de lo que es el parcial. Si preguntan muchas fechas, inevitablemente lo que habrá que hacer es estudiarse las fechas lo mejor posible. Fechas en orden, como dije antes, de línea histórica, y cada fecha la relaciono a un momento. Entonces yo ya entiendo que en esa fecha pasaron tales momentos, tales cosas. Estuvieron vivas tales teóricas, aportaron a la enfermería de una manera, etcétera. Lo que quiero terminar con Villalobos es que hace una recopilación investigativa de todos los procesos de enfermería que fueron atravesando todas las etapas y la conclusión hasta el momento donde dio la investigación. Ahí tenemos la etapa o sea, la función investigativa de la enfermería, que es lo que preguntaba antes Andrea. Villalobos hace eso, hace toda una investigación en base a todo lo que se fue produciendo y todas las etapas. Sí, lo que estaban diciendo mucho también es que van a tomar mucho las leyes, porque en el parcial anterior hubo muy poco sobre eso, así que si a alguno le sirve, Buenísimo lo que dijo ahí la compañera. Aprovechen a estudiarse las leyes, eh, las más importantes, sí todas, pero bueno, las que más pueden llegar a afectar. Y me estoy yendo directamente al anexo de las leyes. No sé si había alguna otra duda respecto a algún otro tema. Hay leyes acá bastante importantes que estaba buscando, que son las que me quería referir, que no me acordaba el nombre. El número es, por ejemplo, la ley 12.501, que es la que regula nuestro ejercicio dentro de la enfermería, la 26.529, es otra que también tiene su importancia. Y después tienen un montón tienen, por ejemplo, en la ley 17.132 en la parte de anexos, de la ley 24.004, tienen todos los artículos de la función de la ley. Estudiénsela en su punto general, de lo que abarca, ¿sí? Eh, cuál es la función de esa ley, qué es lo que nos regula, qué es lo que nos protege. Y después si alguien se quiere extender un poco más, extiéndanse un poco más. Tampoco se embolen mucho con las leyes y abarquen todo lo que es lo que la asignatura indica, que es el desarrollo de la enfermería durante los inicios de nuestra profesión, cuando no era considerada ni siquiera un trabajo o una labor, a día de hoy que es una profesionalidad, con doctorados, maestría, etcétera. ¿Tiene alguna otra duda de algo en específico?
una cosa que les recomiendo bastante. Es complejo igual si no lo hicieron y falta un día para el parcial, pero aprovechen a relacionar algunas de las cosas. Por ejemplo, acá tenemos en la página 38, aportes latinoamericanos al desarrollo de la enfermería. ¿Sí? Aporte latinoamericano hace referencia Latinoamérica. Tenemos el periodo de 1900 a 1930, que es la práctica de enfermería, la práctica de salud y la estructura socioeconómica. Tenemos tres puntos diferentes, pero se relacionan. La estructura socioeconómica va a afectar en la práctica de salud. Cuando hablamos de práctica de salud, es práctica en su totalidad con todas las profesiones, ¿sí? Médicos, enfermeros, kinesiólogos, etcétera. Y la práctica de enfermería. Imagínense que ustedes agarran la estructura socioeconómica y les desglosan. Entonces, tenemos periodo de 1900 a 1930, que va a indicar, se caracteriza en América Latina por el desarrollo hacia afuera, ya que la actividad central de su economía estaba dirigida hacia los países más desarrollados. Esta situación era general, común a todos los países del continente, bla, bla, bla. Después tenemos la característica de la práctica de salud, que se encontraba en el saneamiento y vigilancia de los puertos y lucha contra las enfermedades que exigían cuarentena y que representaban una traba para el comercio internacional. ¿Qué queremos de punto importante sobre esto? Entender que la práctica de salud no estaba orientada a mejorar la calidad de vida de las personas en ese momento, sino a evitar que la economía se desborde. Si yo tengo, por ejemplo, una, una enfermedad que me exige cuarentena, va a generar una traba, como lo indica acá, en el comercio, una traba en un montón de funciones comerciales por la cual esa sociedad va a luchar. Lo mismo pasó en la pandemia. La pandemia afecta y afectó, por ejemplo, a un montón de pymes, eh, emprendimientos, etcétera, empresas que terminaron cerrando por causa de la misma pandemia. Entonces, acá la práctica de la salud estaba centrada en la vigilancia, por ejemplo, de los puertos y su saneamiento, es decir, la higiene de los mismos y que la higiene de los mismos, es decir, afuera de lo que es las enfermedades, que no haya ningún tipo de enfermedad que podría generar tal cuarentena y que, bueno, como le indica acá, y lo vuelvo a repetir, la traba para el comercio internacional. Tenemos la característica de la práctica de enfermería. Acá indica que el desarrollo de la enfermería estuvo siempre más ligado al crecimiento de los hospitales, medicina curativa, que a cualquiera de las otras prácticas del sector salud. La enfermería en los hospitales se encontraba en manos de congregaciones religiosas que cumplían más una función social que propiamente médico. Punto importante de acá, entender que a esta altura nos encontrábamos en la etapa práctica, siglo XIX a 1938, que indicó Villalobos en la investigación, donde la enfermería se encontraba directamente en hospitales y la enseñanza era de doctores hacia enfermeras. Lo que me importa también es que ustedes puedan relacionar cómo estos periodos, como están en la misma fecha, se van a relacionar las funciones que describe Villalobos y que suceden en las características de la práctica de la enfermería en estas etapas. Esto más que nada para que no les quede tan suelto y flotando las cosas en cada lado, en ejes distintos, y después uno lo quiera estudiar por separado cuando la realidad es que está totalmente relacionado. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta.
Ok, buenísimo. Entonces, buenísimo ahí la compañera que dejó para el resumen. Si le sirve el resumen de la compañera, genial. Yo nunca suelo recomendar estudiar resumen de alguien más, pero si a ustedes les sirve una banda, aprovechen. No sé si tienen alguna duda con otra teórica, algo que quieran ver, si entendieron Virginia Henderson. Bueno, ya apliqué un poco de Florence Nightingale, pero se puede releer. Los modelos de cuidados. Tenemos a Dorothea Oren también, que indica la teoría del autocuidado. Tenemos, por ejemplo, Hildegard Poplow, que con los roles dentro de la enfermería, dentro del paciente. Si no tienen ninguna duda, no hay problema y finalizamos el grupo de estudio hasta acá. Si ya se quitaron las dudas con lo que es Villalobos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo entré recién a la clase No hay y problema. justo mi duda era con Villalobos. Quería saber si los cuatro periodos de de las etapas había que estudiar, Sí, totalmente. lo- las cuatro etapas. Y después lo que dice de la evolución de las definiciones de enfermería, no, ¿no? La evolución de la definición de enfermería es se, cómo se fue definiendo, como tal lo indica, definiendo la enfermería durante el tiempo y cada autor cómo la define. Ahora, si te tenés que quedar con una definición de enfermería en concreto, es con la de la Sí, UNR. bien, Lee las definiciones de enfermería, entendelas. Mi sugerencia es que no te mates queriendo aprendértelas todas, sí priorices y la primera, y la que te tenés que saber con mayor prioridad, es la de la UNR, que es la que usualmente siempre preguntan, perfecto, porque es la que más le dan importancia. Bien. perfecto. Dentro de Muchísimas lo que es gracias. la definición de la enfermería de la UNR, lo que te Sí, recomiendo, porque te lo explica por puntos, si no me equivoco, sí, es agarre los puntos y armes una oración con esos puntos, de a lo que a vos te parezca, armes vos la definición, pero respetando las características que definen a la enfermería dentro de la UNR. bien. Y después los paradigmas de enfermería de Villalobos también, eso entra. Sí, yo lo que te Eso recomiendo de entra. Villalobos que abarques lo que es las etapas, relaciones las etapas, con Sí, sus ejemplos, sí, y, y también después abarques los paradigmas. perfecto. Listo, entonces, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, cualquier cosa, yo, si tienen alguna duda, último momento, lo que sea, les dejo mi WhatsApp y me preguntan sobre bases, no hay ningún problema. Y bueno, que les vaya bien mañana el recuperatorio. No sé si es el Allende, pero seguramente que cuando vayan a la facu se fijen en el transparente y locos. Y lo van a ver dónde es el recuperatorio, según su comisión. Bien, bueno, terminamos. Creo que estaba hablando mientras tenía el micrófono apagado. Así que suerte y bueno, cualquier cosa me preguntan.
Ya podés parar de grabar. Ya terminamos.